buen día, profesor, buen día, profesor, este está caliente, que se van a matar en Venezuela, profesor, se van a matar, que un buque que destrozó a Maduro, profesor, ¿qué hizo usted? Bueno, siéntense, queridos estudiantes, porque primero me van a decir en qué quedó la clase pasada. Hombre, profesor, que usted está hablando de que un diablo que se sentaba allá y que usted, para su opinión, profesor, era en aquellas épocas una leyenda y un mito del pueblo de Remolino, Magdalena, donde usted pasó su niñez y navegaba con su abuelo, profesor. Y según usted nos contó una vez aquí en el salón de clase que Edinson, Culito y Joche de los Acuña lo tiraron contra un portón cuando estaban jugando, correteándose uno a otro, y lo tiraron contra un tremendo portón, profesor. Y usted cayó allá como si fuera un mojón por allá lejos, porque se estrelló contra ese portón que era el portón oxidado que había quedado de la gran mansión de los Wilches y que estaba lleno de monte y con unas ventanas grandes y unas puertas gigantes donde se sentaba el diablo a fumar tabaco, que posiblemente eran tabacos de marihuana. Y que ya usted mismo dijo que ahora que usted está grande, usted está pensando que podría ser ya ahí el comienzo en aquellas épocas recién salido del coloniaje. Ojo, que todavía estamos en épocas modernas y se está luchando por la división del mundo, y lo que estamos viendo es tratar de proponer e influir todavía con el coloniaje que fue desplazado en la antigüedad y que nacieron los criollos. Los criollos ya sabemos que llevan la sangre de estos coloniajes, y lo que vimos en Venezuela o eso. Vimos dos candidatos que pertenecían a la rancia aristocracia oligárquica de Venezuela, donde un hombre que no habla nada, que no tiene nada, que si no es la otra, donde hay una constitución que los que están en Venezuela votan, y allá votaron 22 millones de personas. Pero hay una campaña admirable subterránea de barrio, ya de una reeducación de un pueblo que se reúne sin que nadie ponga un carro, sin que nadie le dé 10,000 pesos ni 20,000 pesos para que vayan a hacer bulla. Nada más con una sola cuestión hoy, con los medios de celular, el celular, y eso se reúnen en un momentico. Llenaron la plaza de Bolívar, que tiene 3 a 4 kilómetros, llenas hasta el teque, los edificios en las azoteas. El pueblo de Venezuela actual, que está en contra del coloniaje, porque con esta cuestión ahora del repartimiento del mundo, que ya proviene desde las épocas de los reyes de las luces allá de Francia, de los Borbones y de España. Yo le voy a hablar de eso para poder hablar del campesino ese que me echaron la cabeza, llamado el jefe de los comuneros, Galán. Y ese diablo se fumaba ahí sus cosas, y yo ahora como pensando, digo, no, ese man ya podía haber el tráfico, existían ya los barcos de vapores y toda esa vaina que cruzaban el río Magdalena y pasaban por la puerta del pueblo. Y un ddía sentado en las bongas, ya de 18, 22 años, 23 años, vi pasar varios barquitos esos antiguos que iban para allá, para Bogotá, para allá, para adentro. Y bueno, y asistían, y pues no tiene nada de raro que ese diablo se estaba fumando una marihuana, y el pueblo lo veía y tenía miedo, y se creó un cerco de que nadie pasara por ahí, porque, bueno, a mí me empujó Joche, que era el más tremendo de nosotros, porque Edison y Julito menos. Joche me vio en Puica ahí contra el portón, y sonó esa vaina, y salió un viejo todo que daba miedo, correteando a los muchachos, y se me pegó atrás, y en una esquina volteé rarrán y me metí bajo un pavimento, bajo un sardinel o un piso que había así en una casa, como esas casas son republicanas, antiguas, coloniales, tú las ves con unos pisones, yo me agaché abajo y me quité, era un niño apenas de 10 años, y me quité la camisa, y cuando me quito la camisa, queridos estudiantes, el hombre quedó cerquita así, agarrado de los perros en la cuadra así, no sabía por dónde habían cogido los muchachos, y estaba cerquita así, metido bajo el pavimento así que no viera. Y entonces llegó un momento en que él se va a devolver, yo vengo ran y salgo y me quito la camisa y empiezo a caminar en forma contraria como él, y así hacia allá, de espalda de él, y él voltea y me dice, oye muchacho, tú no has visto, como no me conocía, yo era aquí de la ciudad, tú no has visto por ahí unos muchachos así asados, no joda que cada rato me tiran a esta casa, me la levantan a piedra. Y yo, ¿por qué? Dice, no sé, a mí yo cuido aquí esta vaina. Era un hombre extraño, y dicen que había, y yo mismo lo veía por las oxidadas y llenas de monte y de esas guindaderas, esas matas que se pegan en las paredes, veía dentro un cajón
con un poco de cadena. Algunos dicen que había ahí una serpiente metida y otros dicen que debe haber oro o alguna cosa, pero nadie se atreve ni siquiera a llegar en esa época mía a llegar a esa puerta. Hoy en día creo que hay un centro comercial y quedaba frente a la iglesia, esa casa. Y ese hombre llegó a ser multimillonario, diríamos hoy en día. Pero se creó esa leyenda, pero para mí ya había, sí, una de las cosas que más apetecían en Europa era la marihuana. De donde viene el tabaco, que surgió en Cuba y en esos países cercanos de allá, que había esa mata lanceolada que tiene como 2 metros la hoja. Y entonces ya se llevaban cosas para allá. Y eso le gustaba a los reyes y lo metían en pipas de oro. En la aristocracia, y por eso esa aristocracia en hoy, que todavía se está repartiendo el mundo en una nueva geopolítica, todavía existe la ansiedad de imponer el colonialismo a través del criollismo, que ya eso vamos a meternos aquí en la cuestión de los comuneros para poder entender a nuestros revolucionarios campesinos y lo que se lucha. En Venezuela era la rancia, el rancio criollismo aristocrático colonialista, todavía representando a la colonia, a los colonialistas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos esos países que quieren volver nuevamente al colonialismo, pero ahora en una forma moderna. Y así cuando nosotros vemos que no ha visto ninguna revolución en ningún Salvador, sino el producto de una sociedad que se corrompió, sus habitantes por sus miserias, por su vaina, y que llegó la Fuerza Armada Militar y acabó con esa vaina, pero no es ningún programa de ningún, porque ese tipo, si estaba hablando, lo que está es todavía con las garras del coloniaje, tratando de sentarlas aquí en América Latina, y este pueblo de Venezuela se ha levantado porque ya tienen conciencia. Ellos no necesitan pagarle a nadie 10.000 pesos hoy en día, ni 20.000 para que vaya a hacer bulla, ni coja un carro, ni yo te llevo en la camioneta, ni nada. Así es, por eso sí, así les voy a hablar entonces de las garras del coloniaje. Y así fue la leyenda de ese diablo que se sentaba, a veces era un negro, a veces era un gringo, pero de caqui, y se sentaba en la puerta, y cuando él llegaba nadie pasaba por ahí, el pueblo se reía, está el diablo sentado en la puerta de los Wilches. Pero para mí, que era no mulo, ahí le llaman mula, le llaman traficante, bueno, un agente de estas mafias españolas, esas mafias europeas y norteamericanas, que se llamaban la marihuana ya de aquí del Magdalena. Tú sabes que ahí mismo está la Sierra Nevada y está la Guajira cerca, y antes hubo una vez que era solamente el Magdalena Grande, no había ningún Cesar, no había todavía, incluso el mapa de la Guajira no aparecía en los mapas que mandaban los conquistadores y toda esa vaina y esos colonizadores allá a España, porque temían y decían que era muy bravo el indio guajiro y hasta se los comía vivo cada vez que lo cogía, los descuartizaban y se los comían. Esa fue la leyenda, y por eso ellos nunca le mandaron al rey un mapa de allá de la Guajira. Hoy en día esa Guajira está también con las garras del coloniaje hasta el tete. Pero yo les voy a hablar para poder entrar, queridos estudiantes, y así más o menos enlazar la clase anterior de que quedamos en que el famoso diablo se sentaba en la leyenda de Fico Ferreira, y para poder hablarle de que hubo un despotismo ilustrado, de que llegaron las misiones jesuitas en el Nuevo Reino, que aquí es cuando aparece un tal Jóvenes que habla de la naturalidad y de las cuestiones como no estamos en el paraíso hebreo, sino en una nueva mentalidad y pensamiento de una era nueva. El conflicto entre, que les dije, de la ética protestante y católica, y los filósofos de la oligarquía y los filósofos de la democracia. Y estamos todavía en una forma moderna casi que a punto de caer nuevamente en las garras del coloniaje, donde ya Venezuela se sacudió de esa vaina. Y estos dos bastones, Corina Machado y el viejito, que se nos parece mucho aquí el que le pusieron a Petro, tan siquiera el de aquí hacía bulla y bailaba con las muchachas y era impúdico y tal, pero aquel era como una momia ahí callado. Esos pertenecen a la rancia aristocracia criolla que quedó en Venezuela y que llevan las venas, como todo se hereda, las venas, la genética. Si usted tiene un papá bandido, no tiene nada de raro que también le guste el tramullo, la delincuencia, la vaina, y tiene que sacudirse esa vaina porque para las nuevas, porque eso es la genética, una calva, los ojos azules, toda esa vaina se hereda de antiguos. Estamos en la garra del coloniaje, de esto les hablaré poco.
pero voy a hablarle de la revolución de los comuneros para que ustedes puedan decir algo. Cuando nosotros encontramos la Junta de Valladolid, que concluyó con aquellas tareas donde habían recomendaciones revolucionarias que sirvieron de fundamento a las llamadas leyes nuevas, el que está en Venezuela y tiene su cédula y no tiene problema con la justicia, vota. Y no te queda fuera porque, por ejemplo, de aquí ni son colombianos ni son venezolanos, o pueden tener cédula de ambas. Y entonces ya ahí hay un tutti frutti, como decía, le digo la Margarita Galindo al poeta nuevo Quique, pero quizás para corregirlo y que hiciera las cosas mejor. Cuyos principios implicaban la pronta liquidación de las encomiendas. Dichas leyes fueron aprobadas por el emperador en Barcelona el 30 de noviembre de 1512 y por la naturaleza radical de sus mandatos significaron una profunda renovación del derecho indiano y desataron en el Nuevo Mundo la rebeldía frondista de los encomenderos contra la monarquía. Dos de dichas leyes referentes, la una al futuro de las encomiendas y la otra a unos titulares que permitieron apreciar la magnitud de la victoria de las casas de Valladolid, quien parece redactó la primera de ellas y decía: ordenamos y mandamos que de aquí en adelante ningún virrey, gobernador o ningún audientista o audiencia, descubridor ni otra persona alguna, ni ningún de ellos pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación, ni donación, venta, ni otra cualquier forma. De este modo, ni herencia, sino que muriendo la persona que tuviere en encomienda a un indio, sean puestos en nuestra real corona. Esta revolucionaria disposición fue completada por otra de efectos no menos radicales, dada la manera como los conquistadores adelantados del alto clero y los funcionarios se habían distribuido las encomiendas en América. Ella decía: en nuestra voluntad, porque es nuestra voluntad y mandamos que inmediatamente sean puestos en nuestra real corona todos los indios que tienen y poseen por cualquier título y causa que sean tenientes o cualquier oficial, nuestros así de justicios como de nuestra hacienda, prelados, hablaban de puro nuestro, prelados, casas de religión, hospitales, cofradías u otras semejantes, aunque los indios no les hayan sido encomendados por razón de los oficios. Y así, esto fue una parte de que se viene peleando por el mundo y la división del mundo de hace rato. Ahora mismo en otra forma, y ya estamos viendo cómo los países que están en apuros por las cuestiones energéticas forman parte de cómo nuevamente colonizar ya los países que han sido independizados de hace rato. Y así caemos en las garras del coloniaje moderno, que es lo que estamos viendo cuando estos países de fuera y gente de fuera que tienen cédulas de allá y de acá. Allá votaron 22 millones de personas. Una campaña que viene de hace años de reestructuración y reeducación de un pueblo tomado de conciencia que no necesita que nadie le dé 20.000 pesos para ella se huya, ni nada de esas cosas, ni esté pensando nuevamente que tienen que venir los criollos y los guaidosistas y todas esas cuestiones, y el pueblo se levantó. La calle, la avenida Bolívar, hasta los empresarios que antes eran enemigos del actual gobierno de Venezuela, en la nueva geopolítica, han visto que los derroteros son seguir con la independencia y se han puesto del lado de Maduro. Por lo tanto, no hubo nadie que le hayan dado 20.000 pesos por necesidad. Como aquí, que estos carretilleros y toda esta gente le dan 50.000 pesos y van para lo que sea. Por lo tanto, los historiadores de la extensa época que suele... pero primero quiero, querido estudiante, darle unas gracias al indio Tucutucu, que me envió este saquito.
hace algunos meses o años, y lo saqué de mi closet y lo puse aquí. Y espero que le haya gustado la clase anterior sobre cómo aquí hubo un muchacho que precisamente logró su cartón de abogado pagado por un homosexual él era el marido, porque en esta cuestión hay el activo y el pasivo. Entonces el muchacho vivía de satisfacer a la Joaquina, le decían, a la Joaquina. Y la Joaquina le pagaba los estudios y todo, y se terminó derecho, yo creo que es abogado. Y todas esas cosas se ven en las juventudes, por necesidad, a veces por el tipo descargarse, por afinidades, por una cantidad de cosas. Así que el mundo sexual forma parte del conservadurismo y del liberalismo en la forma que le dije que se diferenciaban, en que entre el otro hacía las cosas públicamente, el que lo hacía bajo de la cama decía que el que lo hacía públicamente estaba en pecado. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que hay una época que suele denominarse en la historia como la colonia. Aquí se inclinan a dividirla en dos grandes periodos, el de la Austria y el de los Borbones. A cada uno de estos se le atribuye características no pocas veces reñidas o no pocas veces reñidas con la realidad. Al primero de ellos, el de la Austria, lo consideran como una edad sombría, cuya espiritualidad está dominado por la superstición y cuyos símbolos son reyes vestidos de negro y rodeados de monjes y teólogos. Por el contrario, a la época de los Borbones, la juzgan como una edad progresista, gobernada por monarcas y funcionarios ilustrados, y suponen que en su discurso y en su decurso de la historia, como fue el régimen español, se tornó más generoso, limó sus aristas y ablandó sus directrices coloniales. Y todavía decían allá en Europa que lo que hacían aquí las cosas eran como más bondadosos. Y de allá que provienen los machadistas, los colinistas, el viejito ese Impúdico. Y bueno, Impúdico era el de aquí, el de Bucaramanga, que Petro lo barrió. Si no sabía ni hablar. Le daba miedo hablar, y este era peor, este no hablaba, que hablaban eran los de fuera. Y entonces allá hubo un trabajo arduo, se le llamó Campaña Admirable. 4 kilómetros de avenida Bolívar, taqueada hasta el tepe, las azoteas de los edificios, porque son cuestiones de trabajos de campo subterráneos y de conciencia, que nada más es un solo mensaje y se reúnen inmediatamente en cualquier parte, en una marcha, en lo que sea, y así están luchando contra lo que le llaman ellos el imperialismo. Solo las conocidas deficiencias que han caracterizado los estudios históricos, y mucha gente quiere quitar la historia porque ella te dice las cosas. Vemos entonces cómo aquí se va avanzando ante estas luchas, ante estas cuestiones del coloniaje, porque estábamos en las garras del coloniaje y nuevamente los imperios. Y los presidentes que por algún programita que hayan tenido de cambio en sus países, todavía siguen estando en las garras del coloniaje, pero ahora se llama el coloniaje de un nuevo imperio que es distinto al romano, que es distinto al egipcio, que es distinto al asirio babilónico, y etcétera, etcétera. Pero aquí no llegaron el de la casa de los Borbones, y en otras partes el de la Austria, con sus reyes de las luces y sus reyes vestidos de negro y los otros de rojo, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que allá para cuando el tiempo del siglo XVIII sucedió y tuvo la esclavitud en estos dominios, y es aquí cuando en el nuevo reino de Granada entonces se proveyó de esclavos a las grandes regiones minerales de Antioquia, el Chocó y Mariquita, a los trapiches del Valle del Cauca y a todo el sistema de navegación del Magdalena y las costas del Caribe, que ahora con la nueva presidencia y que siempre hemos ido allá donde se ha movido la gran miseria que se veía en Buenaventura, en toda esa cosa, y que ahora la nueva geopolítica se tiene los ojos puestos en echar para adelante esas regiones del Chocó, de Buenaventura, ahí se va a beneficiar mucho Cali y todas esas cuestiones, pero hay que organizarse, hay que poner los ojos al futuro, mirar la historia para impulsarnos y no dejar que nuevamente llegue ese coloniaje
que desconoce el presidente de El Salvador, Bukele, y que mucho aplaude. Parece que aplaudiera el coloniaje, sencillamente porque quitó unos delincuentes que aquí los quitó la mano negra, un poco de policía ahí que eran la caleta, y hubieron muchos amigos míos que hablaban conmigo en el parquecito y algunos familiares, como el Genio del Barre, el Picapiedra. Soy gran amigo de los hijos del Suavecito, estuve en Los Pinos de guardia, nocturno, y hablaba con muchos de ellos. Uno fue de la Junta Comunal, el Negro, y así por el estilo. Esta cuestión es para poder entender un poquito lo que pasó en Venezuela ayer. La rancia aristocracia colonialista, de ahí provienen los dueños de la electrificadora, como el viejito ese que estaba peleando, y la otra, y la otra. Entonces, allá está la lucha así, y ha visto una gran campaña, y se lucha ahora por la paz.